Los Bee Gees son una banda emblema de la música popular del siglo XX y de nuestros tiempos, desarrollando una extensa carrera que abarcó desde finales de los 50 a pasar a ser un grupo de pop psicodélico, productor de exitosos sencillos en Inglaterra durante los 60, hasta llegar a su consagración mundial en los 70 y una etapa adulta en los 80 y 90. La banda sonora de Saturday Night Fever sacó de las listas a Fleetwood Mac para quedarse en la cima durante 6 meses seguidos, vendiendo más de 200 millones de discos, solo unos pasos abajo de Elvis, de los Beatles, Garth Brooks, Michael Jackson y Paul McCartney, siendo el único grupo en la historia que ha escrito, grabado y producido 6 hits número 1 consecutivos. No estábamos en las listas, dijo una vez Maurice, sino que nosotros fuimos las listas. Pero de la noche a la mañana, América y el mundo decidieron que la música disco ya estaba atrás, y los hermanos Gibb pasaron del estrellato al olvido en una noche. De los 4 hermanos, Andy, el menor de los 4, tuvo una carrera exitosa independiente al grupo, pero gracias a los excesos falleció en 1988, representando un golpe vital en la historia de la banda. Después Maurice falleció en el 2003, Robin y Barry, demasiado devastados para continuar, dejaron de grabar, y en el 2012, después de una larga batalla contra el cáncer, Robin también partió, dejando a Barry Gibb solo y devastado. Sin 3 de sus hermanos, ya solo esperaba el momento. En palabras de él mismo, ya no había más. Hoy te traemos la historia de la banda más famosa del mundo durante finales de los 70s, los Bee Gees. Barry Gibb nació en 1946 en Douglas, una dependencia de la corona británica del Reino Unido, y 3 años después, en 1949, nacieron los mellizos Robin Gibb y Maurice Gibb, con 38 minutos de diferencia. Impulsados por su padre, comenzaron desde sus inicios escolares a cantar como trío. Robin se especializaba en las letras y Barry enfatizaba con las melodías, creando una tercia creativa que llegó a escribir 3 números 1 en una sola tarde. Comenzaron a muy temprana edad a cantar en los teatros de Manchester, y en tiempo simultáneo en 1958 nacía su nuevo hermano Andy, quien se apropiaba del rango del hermano menor mientras los chicos comenzaban a florecer musicalmente. En ese mismo año, la familia Gibb migró a Australia en 1958, donde siguieron su carrera con presentaciones en teatros y otros escenarios. En un principio se llamaron The Rattlesnakes, luego pasaron a We Johnny Hayes and the Blue Cats, hasta que un DJ de una emisora de radio llamado Bill Gates se percató de un hecho curioso mientras comía con la familia Gibb en Australia. Resultó ser que tenía demasiadas letras B y G a su alrededor, siendo B y G traducidas al inglés. Hay tantos que no puedo pensar en otro nombre. Ustedes deberían ser los Bee Gees. Para los 60s, la banda ya comenzaba a actuar en televisión. Varios artistas australianos se asombraron de la capacidad de Barry para componer temas, y en 1963 los jóvenes lograron un acuerdo de grabación con Festival Records. Los 3 hermanos lanzaron 2 o 3 sencillos en un año, mientras Barry ayudaba con canciones a otros artistas australianos. Para 1965 lanzaron su primer disco. Y siempre impulsados por su padre, la familia Gibb decidió volver a Inglaterra para buscar fortuna con la música allí, y mientras iban de viaje, su canción Spicks and Specks había llegado al número 1 en Australia. Llegando a Inglaterra, enviaron demos a Brian Epstein y a toda la gente necesaria para lograr un contrato en el país. Y en febrero de 1967, los Bee Gees firmaron un contrato de 5 años con Polydor Records y Atco Records para Reino Unido y Estados Unidos respectivamente, y de inmediato comenzaron a trabajar en el primer álbum de la banda a nivel internacional. Un crítico proclamó que los Bee Gees eran el talento más significativo de 1967. Inmediatamente comenzaron las comparaciones con los Beatles. Su primer sencillo británico, New York Meaning Disaster 1941, fue puesto en las emisoras de radio con una etiqueta blanca que simplemente indicaba el título de la canción. Al igual que con Klaatu, muchos asumieron inmediatamente que este era un nuevo sencillo de los Beatles y lo emitieron por días. Esto ayudó a que la canción llegara al top 20 tanto en Inglaterra como en los Estados Unidos. Pero fue cuestión de días para que la gente se diera cuenta que no eran los Beatles, y en cuestión de días los Bee Gees lanzaron otro tema lo suficientemente fuerte para que el público no los olvidara.
Después, el sencillo Holiday fue lanzado en los Estados Unidos y llegó al puesto número 16. Este sencillo también venía de su primer álbum titulado Bee Gees First, que llegó al puesto número 7 y 8 en Norteamérica y Reino Unido. Nada mal, y sin embargo, a pesar de todo su éxito, el grupo siempre tuvo problemas para ganarse el respeto. Hay una noche que Barry Gibb recuerda vívidamente. Estaba en un club nocturno, donde en el mismo sitio, en una mesa esquinada, se encontraba Pete Townshend, Jimi Hendrix, los Beatles y los Stones. Entonces, Townshend se dirigió a Gibb y le dijo: ¿quieres conocer a John Lennon? Barry emocionado afirmó, y Pete entonces lo condujo a través del lugar. Cuando llegó a Lennon, Townshend le dijo: John, este es Barry Gibb del grupo Los Bee Gees. A lo que Lennon respondió: How you doing? Pero esto lo hizo sin molestarse siquiera en darse la vuelta. Entonces estiró su brazo hacia atrás y sacudió su mano. Y eso fue todo. Así me encontré con la espalda de John Lennon, dijo Gibb con una sonrisa. Nunca lo encontré de frente. Con la banda compuesta por los tres hermanos, Vince Melouney en la guitarra principal y Colin Peterson en la batería, empezaron a trabajar en el segundo disco. Horizontal repitió el éxito del álbum previo, llegando al número 1 en el Reino Unido y tocando conciertos en vivo y en espectáculos de televisión como en el show de Ed Sullivan. El mejor momento en nuestras vidas fue el momento justo antes de la fama, dijo Barry Gibb. No podríamos haber estado más unidos. El año siguiente empezaron a llegar los excesos, las bebidas, las pastillas, la escena y los egos. Comenzó la competencia y con ella vino el distanciamiento. Después de los éxitos, en 1969, el trío se dividió en una disputa relacionada con el álbum Odessa, un disco doble orquestado de manera exuberante. Fue su grabación más ambiciosa hasta ese momento, pero no pudieron ponerse de acuerdo sobre casi nada. Y entonces Robin se fue. Se lanzó como solista y tuvo un breve éxito en Europa con un álbum y un sencillo exitoso. Del otro lado, Barry y Morris continuaron bajo el nombre de The Bee Gees, incluso recurriendo a su hermana Leslie para que apareciera con ellos en el escenario. En esos meses, los integrantes de apoyo de la banda se fueron, y Robin volvió a finales de 1970 para consolidarse por completo. Llegaron al puesto número 3 con el tema Lonely Days, y tuvieron su primer número 1 con How Can You Mend a Broken Heart. Entonces, el talento del trío también fue incluido en la banda sonora del filme de 1971 Melody, y en 1972 llegaron al puesto número 16 con Run to Me. Llegando a 1973, los Bee Gees habían estancado un poco en la rutina. El álbum Life in a Tin Can vendió muy poco, llegando al puesto número 94. Después vinieron 4 discos más que pusieron a la banda en un estatus ni tan bueno ni tan malo. Barry dijo que estuvieron en el desierto del pop, pero cuando llegó Children of the World, Barry encontró su falseto, el descubrimiento del $1.000.000, su sello característico y más importante. Acompañado del sintetizador de Blue Weaver, la música comenzó a tener aires de disco. Liderado por el sencillo You Should Be Dancing, los Bee Gees brincaron a un nivel de estrellato distinto. En palabras de Barry Gibb, después de la guerra de Vietnam, la gente quería bailar. La banda sonora de Saturday Night Fever vendió 15 millones de copias y ganó un Grammy por álbum del año. Las canciones eran impresionantemente populares, 5 de ellas fueron número 1. Cuando su manager necesitaba una canción para otra película que estaba produciendo, también protagonizada por John Travolta, Barry escribió Grease, que también fue número 1. De las 10 canciones más grandes de 1978, los Bee Gees fueron responsables de la mitad completa. Un hecho impresionante. Impulsado por el éxito de la película, el álbum se convirtió en el disco más vendido de la historia hasta ese momento. Durante ese año, Barry Gibb se volvió el único compositor de letras en tener 4 números 1 consecutivos en los Estados Unidos, quitando el récord de John Lennon y Paul McCartney impuesto en 1964. Durante ese periodo, el hermano más joven de los Bee Gees, Andy, siguió a sus hermanos mayores en la carrera musical, disfrutando de un considerable éxito. Producido por Barry, los 3 primeros sencillos de Andy Gibb llegaron al número 1 de las listas en los Estados Unidos. Así de grande era la ola de éxito que cargaba la banda. Lo que vino después de Saturday Night Fever por parte de los Bee Gees fue el álbum Spirits Having Flown, que produjo 3 sencillos más en el número 1, Too Much Heaven, Tragedy, and Love You Inside Out.
El éxito de los Bee Gees parecía no tener freno, pero después de su auge, la música disco cayó y asimismo cayó la burbuja de la banda. A finales de 1979, la música disco fue decayendo en popularidad y la reacción violenta contra el género puso a la carrera estadounidense de los Bee Gees en picada. Las estaciones de radio de todo Estados Unidos empezaron a promocionar el Bee Gee Free Weekends, que en español era algo así como los fines de semana libres de los Bee Gees. Con su increíble despegue de 1975 a 1979, el nivel de caída para la banda fue demasiado duro estando tan alto. Ya en los 80s en Estados Unidos los Bee Gees fueron prácticamente invisibles. En cambio, Barry Gibb siguió trabajando como productor para otros artistas, y en 1987 con ESP sus ventas se habían recuperado en todas partes, excepto en los Estados Unidos, obteniendo el número 1 con You Win Again. Para finales de la década, su álbum One tuvo una buena recepción en todo el mundo, y generó un top 10 en los Estados Unidos que no tenían desde 1979. El 10 de marzo de 1988, el hermano más joven de la familia, Andy, murió a la edad de 30 años como resultado de una miocarditis. Para Barry Gibb sigue siendo el que más le dolió, el momento más triste de su vida. Incluso hasta el día de hoy se siente culpable por empujar a Andy hacia el mundo del espectáculo. Habría sido mejor encontrar otra cosa. Era una persona dulce y lo perdimos demasiado joven, dijo Gibb en una entrevista del 2018. Con High Civilization nació el hit top 5 del Reino Unido, Secret Love, y después de un tour europeo, Barry Gibb empezó a pelearse contra un serio problema de espalda. Meses después requirió cirugía, y Morris también peleaba contra un serio problema de alcoholismo, y mientras peleaba con el problema, también falleció su padre. En 1993 lanzaron el álbum Size Isn't Everything, que también tuvo otro sencillo exitoso. 4 años después lanzaron el álbum Still Waters, que vendió más de 4 millones de copias en todo el mundo y debutando en el lugar 11 en los Estados Unidos. Alone, el primer sencillo de este disco, les dio otro top 5 en el Reino Unido y un top 30 en los Estados Unidos. A finales de 1997, los Bee Gees actuaron en un concierto en vivo en Las Vegas, Nevada, titulado One Night Only. El espectacular y recordado concierto vendió cerca de 5 millones de copias como álbum y video. Los llevó a un tour mundial de conciertos con el mismo nombre, esto sumando a su inducción en 1997 al Salón de la Fama del Rock and Roll, cosa que provocó un resurgimiento del interés hacia la banda, y cerrando la década con lo que sería su último gran concierto en 1999. En el 2001 lanzarían el que se convertiría en el último disco de la banda. This Is Where I Came In le daba oportunidad a cada miembro de la banda para escribir en su propio estilo y además también de componer temas entre los tres juntos. Good evening. The music industry and fans around the world are mourning the loss of Bee Gee Morris Gibb. En el 2003, Morris murió de un ataque cardíaco a los 53 años. Murió repentinamente. Los hermanos sobrevivientes anunciaron que intentarían seguir bajo el nombre de The Bee Gees, pero con el paso del tiempo decidieron retirar el nombre del grupo, dejándolo únicamente para representar a los tres hermanos juntos. La misma semana que Morris murió, Magnet, el álbum solista de Robin, fue lanzado. Su legado comenzaba a ser cada vez más visible para las nuevas generaciones. Haciendo una excepción en septiembre del 2009 y a principios del 2010, Barry y Robin se presentaron en diversos programas de televisión bajo el nombre de The Bee Gees, y en marzo del 2010 además inducieron al famoso grupo sueco ABBA al Salón de la Fama del Rock and Roll. The pop music world has lost another giant figure. Robin Gibb of the Bee Gees died Sunday. El 14 de abril del 2012, Robin Gibb perdió una larga batalla contra el cáncer, y con su muerte, el grupo terminó su carrera musical de manera definitiva. Durante septiembre y octubre del 2013, Barry Gibb efectuó su primer tour en solitario por el Reino Unido, en el cual interpretaba los grandes éxitos del grupo. Pero con el pasar de los años, la depresión atacó un poco a Barry. Lo único que lamento es que al final no fuimos buenos amigos. Siempre hubo una discusión en alguna forma. Andy se fue a Los Ángeles porque quería hacerlo solo. Morris se había ido en 2 días y no nos llevábamos muy bien. Robin y yo funcionábamos musicalmente, pero nunca lo hicimos de otra manera. Éramos hermanos, pero no éramos realmente amigos. Hubo demasiados malos momentos y no suficientes buenos tiempos. Unos cuantos buenos momentos más hubieran sido maravillosos, dijo Barry Gibb el año pasado. Hoy en día, en sus años crepusculares, Gibb está rodeado de fantasmas. No literalmente, sino más figurativamente.
En su casa hay fotos por todas partes de sus padres, sus hermanos y de amigos difuntos como Michael Jackson, pero más allá de ello, el mayor fantasma con el que Barry Gibb vive es su propio pasado. Todavía me considero un adolescente. Mantengo el espejo del baño oscuro para imaginarme como un niño y no verme como soy ahora. En entrevista a la Rolling Stone hace unos meses, Barry Gibb dice que piensa mucho en la muerte, pero dice no tenerle miedo a eso. También afirma que sus actuaciones en directo están contadas, y el retiro es algo que ve cada día mucho más cerca. Los Bee Gees, uno de los grandes enigmas de la música popular, exitosos e injustamente ridiculizados, vendieron discos por millones, como pocos. Por un tiempo olvidados, hoy la nostalgia de la cultura moderna les ha dado un nuevo renacer y un respeto que quizás antes no tenían del todo. Un grupo que fue la banda más grande del mundo y luego cayó y todos se fueron, dejando a Barry solo. Espero te haya gustado la historia de los Bee Gees. Comenta aquí abajo cuáles son tus canciones favoritas. Comparte el video con algún fan de la banda, sé que lo conoces. Suscríbete, comparte y comenta. Soy Alejandro Flores, estás viendo La Hemeroteca y nos estamos viendo. ¡Bye!